Nada. Te voy a contratar de secretaria. La palabra religión, saben ustedes, una de las traducciones, interpretaciones del nombre es volver a ligar, ¿no? Religión. También puede querer decir relegere, o sea, leer con mucha atención algo. Pero en ambos casos, no hay una palabra griega para religión. Religión es una palabra latina. No hay una palabra para religión. Y hay una frase de alguien que fue un opositor de Nietzsche en su momento, que se llama Erwin Rode, se llama Wilamowitz Möllendorf, que dijo, los griegos no creían en sus dioses, ¿no? Lo cual es una observación brillante. ¿Por qué? Porque la creencia existe. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Vanessa. Buen día. La creencia es o existe al lado de la no creencia. Y no existía tal cosa como creer o no creer en los dioses. Por lo menos en alguna época, como yo les quise... Buen día, profesor. Buen día, ¿qué tal, Juan Carlos? La manera de pensar cuál era el vínculo que tenían ellos con la divinidad era al modo de la asistencia. Asistencia no en el sentido de la asistencia pública, sino la asistencia de una presencia. Hay una historia que, ahora que les voy a mandar el texto que escribí para el congreso una historia de Heráclito, que dice que Heráclito se estaba calentando las manos en el horno y unos curiosos querían ver cómo vivía un sabio. Y Heráclito le dice, entren, entren, que aquí también están los dioses. ¿No? Como diciendo, no, los dioses no hay que estar en un estado particular o en una situación especial para poder percibir su presencia, sino, dice Heidegger ahora, es un mirar compenetrado que en lo ordinario descubre lo extraordinario. Y creo que les puse el ejemplo de quien con el arco y flecha da exactamente en el centro, jamás diría qué puntería que tengo. Diría Apolo me asiste. O sea, esa es la manera. En ese sentido es la afirmación de Wilamowitz es certera. Los griegos no creían en sus dioses. Los dioses eran, o sea, una de las maneras de entenderlo también es cuando un griego percibe algo que lo sobrepasa, eso es como candidato a convertirse en una divinidad. Después, bueno, cuando les mande el texto, aunque por ahí hay cosas que no, son un poco complicadas, hay una cita de un helenista que se llama Chamó, que habla de una palabra griega que es zambo, que intenta describir esa experiencia de lo extraordinario. Dice, una fuente, un animal, digamos, un brillo de luz que se aparece entre las hojas, todo, digamos, tenía como una suerte de capacidad especial para percibir lo extraordinario y en eso extraordinario ponerle el nombre de la divinidad. O sea, por eso también Heidegger dice, no hay teología griega, no hay tal cosa como una teología griega. Bueno. Lo que ocurre también, como decíamos, creo al final de la última clase, y eso ocurre aproximadamente en el siglo VII, no lo sabemos, pero sí tiene que ver con la hegemonía de esa manera de vivir de los griegos que se llama polis, que
aparece como paralelamente al culto tradicional una, digamos, celebraciones de tipo orgiástico. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con el texto de Parker dijimos la religión griega es una religión de la distancia? En el sentido de que no hay en la celebración tradicional experiencias de tipo místico. Y entendemos por mística esa experiencia en la cual el individuo se identifica con la divinidad. Identifica no quiere decir cercanía, no quiere decir vislumbrar, quiere decir convertirse efectivamente en la divinidad. Bueno, eso es lo que no existe en la religión tradicional. La separación entre mortales e inmortales es una separación que no tiene puentes. Es una, digamos, una grieta, ya que estamos, como decíamos, que no puede ser traspasada. Estamos hablando, como les digo, de lo que es lo más común en la religión griega, porque ocurre, como les decía también, que hay muchas versiones de lo mismo. Y eso también pasa porque no es una religión del libro, o sea, no hay ortodoxia, porque no hay libro sagrado, como tampoco hay casta sacerdotal. Todo esto da lugar a una enorme dispersión, podemos decir, de divinidades mayores, menores, más importantes, héroes, ninfas, náyades, toda serie de criaturas que no puedo decir que inventaron, sino que fue una suerte de respuesta de ese pueblo tan particular, digamos, a la sobreabundancia de lo que se muestra en lo que ellos llaman physis. Physis es lo que nosotros llamamos hoy naturaleza. Pero la palabra physis tiene muy poco que ver con naturaleza. O sea, si queremos entender cuál es el talante de esto que llamamos religiosidad griega, tenemos que comprender qué significaba, entre comillas, naturaleza para ellos. Bueno, creo que... Bueno, ¿alguna pregunta? Mañana tenemos clase, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Están todos de acuerdo para mañana? ¿Están de acuerdo o están resignados? No sabía. ¿Cuándo? ¿A qué hora es? Bueno, lo que pasó es que como yo el viernes pasado no pude, propuse la clase esta del viernes, o mejor dicho, dar 3 clases esta semana. Martes, miércoles y viernes. ¿En qué horario? ¿En el mismo? En el mismo horario. Perfecto. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí. Son unos soldados ascéticos. Sí. Juan Carlos, ¿vos no estás en el grupo del WhatsApp? Juan Carlos, ¿estás en el grupo del WhatsApp? Ah, porque lo habíamos puesto ahí el otro día. Ah, sí. Sí. Porque, para que no te sorprenda hoy tanto que tiramos esta noticia, pero lo habíamos compartido en el chat. Estaba leyendo que se iban a poner de acuerdo, pero no sabía en qué día. Sí, lo leí. Tenés razón, no lo decretamos como tal, pero bueno. Perfecto, sí. ¿Alguna pregunta, alguna observación? Creo que contamos algunos mitos así centrales. No estaría mal si leen el libro, no lo voy a tomar, pero es un libro extraordinario, se llama El nacimiento de la filosofía, de Giorgio Colli. Creo que está en el muro se llama, en el campus. O sea, lo que hace este hombre, Giorgio Colli, es un libro pequeño. Es muy interesante, profe. Sí, les cuento la historia. Los alemanes, esto obviamente ha sido después de la Segunda Guerra, le encargan a 2 italianos, uno es Giorgio Colli y otro es Massimo Montinari, la edición de la obra crítica de Nietzsche. Es una decisión muy rara para los alemanes, encargarle a 2 italianos
Y esto tiene su fundamento en que la hermana de Nietzsche, que es nefasta, la Elizabeth Forster, digo que es nefasta porque, entre otras cosas, la hermana de Nietzsche le regaló el bastón de su hermano a Hitler. Saben ustedes que durante la época del nazismo hubo una apropiación totalmente bestial, bueno, acostumbraban ellos, del pensamiento de Nietzsche como si fuese una suerte de antecedente o de fundamento del nacionalsocialismo. Sobre todo fundado en una de las ideas centrales de Nietzsche, que es la idea de voluntad de poder. Pero de ninguna manera Nietzsche admitiría el biologismo, o sea, esto de que hay una raza superior. Y además de esta suerte de barbarie, ¿no? Dejaron de lado la que Nietzsche consideraba que era su idea fundamental, que es la idea del eterno retorno de lo mismo. O sea, como que hubo una suerte de exacción totalmente indebida e ideológicamente orientada respecto de el legado de Nietzsche por parte de los nazis. Entonces, quizás de ahí salió la decisión de que sean estos dos italianos los que se encargasen, o sea, lo que hoy leemos en las traducciones de Nietzsche está basada en la edición de Colli Montinari. Además, descubren en los cuadernos originales, porque vuelven a los papeles de Nietzsche, ¿no? O sea, a los manuscritos. Hojas y hojas donde la hermana había directamente, los había censurado, no los había publicado. En Ecce Homo, que es una suerte de autobiografía filosófica, cercano ya al momento de la locura de Nietzsche, donde dice, quizás lo peor de esta doctrina del eterno retorno de lo mismo es que mi hermana y mi madre regresarán también eternamente, ¿no? O sea que se las bancó durante infinitas veces, ¿no? Bueno. Y bueno, Giorgio Colli, además, es un helenista y escribe este pequeño libro que se llama El nacimiento de la filosofía, que está escrito, o tiene ese nombre, en directa alusión al nacimiento de la tragedia, que es un libro del que vamos a hablar. En el nacimiento de la tragedia, Nietzsche inaugura, digamos, una nueva etapa en el pensamiento, si lo queremos decir así brutalmente. Entonces lo que hace Colli es, vamos a hacer como hizo Nietzsche. Vamos a tomar como figuras emblemáticas que nos guiarán hacia el nacimiento de la filosofía, tal como esas figuras, que son los dioses Apolo y Dioniso, lo condujeron para el nacimiento de la tragedia, que ese es el primer libro de Nietzsche. Andan diciendo por ahí que es la tesis doctoral de Nietzsche. Si Nietzsche hubiese presentado el nacimiento de la tragedia como tesis doctoral, no le habrían dado el doctorado, ¿no? Saben que recibió la repulsa de toda la comunidad filológica alemana, empezando por Wilamowitz, que nombré recién. A Nietzsche le dan el doctorado, le otorgan el doctorado así, digamos, de un modo no habitual, porque como él había escrito algunos artículos sobre la antigüedad griega, le toman esos artículos como tesis doctoral. ¿Por qué? Porque como lo habían llamado de Basilea para tomar el cargo y era necesario ser doctor, le, digamos, estampan el doctorado. Pero piensen ustedes que al semestre siguiente de haber publicado El nacimiento de la tragedia, no se le anotó ningún alumno directamente. Vieron que los alumnos ahí se anotan, eligen los profesores. Así que bueno, vamos a hablar de ese libro fundamentalmente,
Pero primero vamos a hablar del texto de Rode. Y ahí está la otra cuestión. Rode era íntimo amigo de Nietzsche. Y cuando sale la crítica del nacimiento de la tragedia que le hace Wilamowitz, que lo destroza, ¿no? Lo destroza desde el punto de vista de lo que es la filología como ciencia. Dice en algún momento Wilamowitz, si el profesor Nietzsche quiere ser, lo digo así, no estrictamente, quiere ser algo así como un celebrante de Dioniso, que quiere venir con su carro tirado por panteras de la India a Grecia, maravilloso, pero que se baje de la cátedra. Aquí estamos no para entusiasmar o intensificar las pasiones de los alumnos, sino para enseñarle la ciencia. Después yo leí un interview, como se llama, una entrevista a Wilamowitz, que vivió muchísimo tiempo más que Nietzsche. Nadie conoce a Wilamowitz y todos conocemos a Nietzsche. Dice, bueno, porque Wilamowitz era 4 años menor que Nietzsche. Dice, es cierto, fue como, digamos, lo confiesa como hubiese sido una suerte de pecado de juventud, esa crítica que le hace al libro de Nietzsche. Pero, dice Wilamowitz, me hizo caso, se bajó de la cátedra, dice. ¿No? Como saben que Nietzsche comienza su trabajo en Basilea y en 10 años pide la jubilación. Por la multitud de enfermedades que lo acosaron durante toda su vida, ¿no? Estaba más tiempo con parte de enfermo que trabajando. Entonces le escribe al rector de la universidad y dice, yo soy un peso para ustedes, no soy una ayuda. Entonces, magnánimamente la Universidad de Basilea le da la jubilación y eso le permite transformarse en ese nombre que él se da de los 10 años del filósofo itinerante, ¿no? Que pasaba los veranos en los Alpes y los inviernos en el sur de Italia. Pero no crean que era turismo como es ahora, ¿no? Vivía en posadas, a veces que se moría de frío, bueno. Todo es muy patético. Después les voy a dar, si quieren, biografías de Nietzsche para leer, que son realmente... Es como el caso de San Agustín, salvando las distancias. No se puede separar la vida de la obra. Si ustedes leen las confesiones de San Agustín, se dan cuenta de cómo hay un entrelazamiento necesario entre lo que le pasaba y lo que escribía. Bueno, vamos entonces a la cuestión del alma en la historia griega. También vamos a hablar del alma en el texto de Dodds. La introducción nos la dejó el texto de Parker cuando habla de existen como paralelamente a la religiosidad tradicional griega otro tipo de celebración. Y en esas celebraciones está haciendo alusión a la irrupción de lo dionisíaco. Antes voy a decir algo que dice Mircea Eliade en el capítulo dedicado a Dioniso, que tiene como subtítulo La felicidad recuperada. 2 cosas voy a decir. Una, podemos interpretar las historias referidas a Dioniso como historias de persecución. O sea, si uno se fija, las historias o los mitos que rodean a Dioniso es perseguido por las salvajes mujeres de Tracia, encarcelado por el rey Penteo, descuartizado, cocinado y comido por los titanes, ¿no?
O sea, lo que dice Mircea Eliade es, si hay una constante en las historias que se cuentan de Dioniso, es la persecución. E inmediatamente viene la interpretación. Dice, esto de la constante de la persecución en las historias de Dioniso tiene que ver con una suerte de reacción de la religión tradicional frente a una experiencia religiosa que tenía un carácter totalizador. O sea, uno en un, como dice Parker, un devoto normal, común, repartía sus tiempos en los diferentes dioses, ¿no? Pero con Dioniso no pasa eso. Con Dioniso hay una suerte de exclusión de toda otra tipo de experiencia religiosa. ¿Por qué? Porque la intensidad de esa experiencia, y aparte su cualidad, o sea, su carácter propio, dejaba de lado todo lo demás. Eso es lo que dice Mircea Eliade acerca de Dioniso. Y agrega que esto es muy interesante también, de cuál sería, desde el punto de vista ontológico, el significado de esta propensión de los humanos, de nosotros, a este tipo de experiencias de carácter orgiástico. Porque no crean ustedes que las rave o rey, no sé cómo se llaman, que esta necesidad o exigencia muchas veces de emborracharse o drogarse no tienen un antecedente en las celebraciones más básicas o elementales, ¿no? Está presupuesto en todo esto que la individuación es un peso, y ese peso debe de alguna manera ser, despojarse de ese peso. Fíjense, en todo este tipo de celebraciones lo más común es el enmascaramiento, ¿sí? El dejar de ser uno quien es, porque justamente ese quien es cobra un precio muy grande sobre cada uno de nosotros, como diciendo, el peso de la cultura tiene de alguna manera una suerte de réplica en este tipo de celebraciones que por otra parte son comunes en todos los pueblos. En el caso del pueblo griego tomó este rostro de Dioniso, pero no es una particularidad griega. El carnaval mismo es una forma. Aquí estamos hablando no de la particularidad, sino de una suerte de necesidad o propensión de los seres humanos a intentar despojarse, aunque sea en un lapso determinado, del peso de la individuación, ¿no? Y lo que dice Mircea Eliade es que ese tipo de experiencias esté quizá motivada en intentar participar de la prodigalidad de la naturaleza. O sea, volverse uno con esta fuerza creadora que es la naturaleza, quizás sea la intención más íntima, o la íntima intención, digamos como en inglés, de el ser humano proyectarse en este tipo de experiencias. Ahí tienen entonces una muy interesante interpretación, no ya del fenómeno dionisíaco, sino de esta propensión, podemos decir, humana, a intentar, mediante celebraciones, despojarse de la individuación. El otro fenómeno, yo les anticipo, ya, tan pronto, lo que también es interesante, y lo anticipo, pero lo vamos a ver de algún modo con Rode también, es que estas experiencias fueran intensas y en tanto intensas fugaces. Y, por otra parte, y esto es lo más
increíble, se puede decir, o que muestra la capacidad griega para la creación, no solamente de obras de arte, sino de la creación religiosa, porque también las religiones son formidables actos de creación. Desde cierto punto de vista, el cristianismo es una creación absolutamente extraordinaria, ¿no? Todas las religiones lo que pasa es que en general son procesos colectivos, quizás no hay un solo individuo, pero es formidable la capacidad creativa humana en lo que respecta a la religión. No visto desde un punto de vista religioso, obviamente, ¿no? Pero podemos decir, y esto es lo que también notable, o sea, esto lo dice, creo que se llama Nilsson, un helenista, dice que algo que nombra Goethe también, ¿no? Que la única manera de poder entender la transformación del dionicismo en lo que después serán las sectas filosófico-religiosas es una suerte de hipótesis, ¿sí? Que sería esta: si yo he podido experimentar la unidad con lo divino, es porque lo divino ya de alguna manera preexistía en mí. O sea, esa inferencia en un pueblo pensante como el griego no puede ser desestimada. ¿Por qué? Porque el destino de las celebraciones dionisíacas, o uno de los destinos, fue la transformación en sectas de carácter soteriológico. La palabra soter en griego quiere decir salvación. Sectas soteriológicas son sectas de salvación. Vieron que en los cálices o en la iglesia, en católica hablo, ¿no? Dice JHS, no sé si vieron alguna vez. Quiere decir Jesús Christos Soter. Cristo no es un nombre histórico, es una condición. Quiere decir el elevado. Jesús, el elevado, Soter, Salvador. Y eso después deriva en la iconografía del pez. En las, digamos, primeras expresiones cristianas aparece el pez. No sé si lo han visto eso. Si ven las más antiguas representaciones está el pez. ¿Por qué? Porque pez en griego se dice ichthios. De ahí viene la palabra ictícola. Y es esa J, o esa I, esa J y esa S. Era como una suerte de contraseña. Bueno. Sobre todo, profesor, sobre todo los primeros cristianos en Roma. Claro, ¿no? exactamente. Era una especie de contraseña. Exacto, el símbolo es dibujaban el pez. Claro, ese pez es Jesús Cristo Soter, ¿no? Digamos, querría decir eso. Bueno, luego de decir estas palabras, nos vamos a mudar a Rode, entonces, ¿sí? Voy a acometer acometer esta decisión de compartir pantalla que siempre le tengo miedo, pero bueno. Aquí. ¿Se ve? Uva, CBC, sí, ¿no? ¿Hola? Sí, sí, se ve, se ve. Ah, ¿se ve? Sí, se ve. Sí, 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 se ve. se ve. Sí, se ve, profe. Bien. El culto, los tracios. ¿Quiénes son los tracios? Tracia es lo que hoy es Bulgaria. Vieron que es un país que está al norte de Grecia, sobre el Mar Negro. Bueno, de ahí, según Rode, provendrían las primeras. Él lo que está observando son signos, o sea, cómo quizás esta, que después en Grecia se transformó en las celebraciones dionisíacas, se empieza a mostrar en esa zona, ¿no? Bueno, les leo. Inexistencia en la tradición religiosa griega de una creencia en una pervivencia autónoma del alma.
La pervivencia en todo caso estaba cifrada en el recuerdo de las acciones del muerto que siguieran siendo recordadas por los poetas, dado el caso, ¿no? Esta es una de las maneras de poder, o como creían ellos que podían ser, ir más allá de la muerte, es ser recordado. Recuerden Tetis, la madre de Aquiles, que le dice, ¿qué preferís? ¿Una vida corta y gloriosa o una vida larga y sin gloria? Dice, una vida corta y gloriosa. ¿Por qué? Porque iba a ser recordada. Él iba a seguir viviendo de algún modo en el recuerdo de los que los sucedan, ¿no? Es esto que te dice acá. La religión griega, tal como se mantenía viva en el pueblo de Homero, no podía engendrar por sí misma tales pensamientos, ni tampoco asimilárselo tomando de otras manos. El alma inmortal es igual a Dios, inmortal es igual a Dios. Esas son todas afirmaciones del texto de Rode, ¿no? La religión griega tradicional implicaba una inexorable separación entre dioses y hombres. Recordar lo estudiado en Parker acerca de que la griega es una religión de la distancia. Las posibilidades humanas no exigían sus propias limitaciones inscritas en su condición mortal. Bueno, como yo les decía antes, acá habla de la isla de los bienaventurados, todo esto es múltiple, no hay una sola versión acerca de la vida post-mortem. Algunos dicen que los héroes se van a vivir a una suerte de paraíso, ¿no? Dice, estas excepciones milagrosas no hacían desaparecer el abismo abierto entre hombres y dioses, el cual se mantenía rígido e insondable. Conmocionantes consecuencias en las bases mismas de la religión tradicional que tuvo la convicción de que en lo humano resida algo divino. Bueno, esto es lo que adelanté en esta inferencia que hace Nilsson y que yo la encontré en un texto de Walter Otto donde cita Goethe, como Goethe en un poema dice, ¿cómo habríamos de vislumbrar al Dios si antes no estuviese de alguna manera ya en mí, ¿no? Esta suerte de simpatía entre una suerte de divinidad interior y la divinidad, digamos, objetivamente considerada, es el fundamento, podemos decir, ontológico o esencial de la posibilidad de que se diesen este tipo de celebraciones. Por supuesto que esta inferencia es a posteriori, como diciendo, si efectivamente yo he experimentado esto, es porque necesariamente también ya había en mí una suerte de residuo, de signo, de fragmento, como quieran llamarlo, de lo divino mismo. Si no, no sería posible, porque yo no puedo, siendo mortal, acceder a la inmortalidad. Bueno, estamos ahí sobre el corte. Entonces, hacemos como siempre. Corto, grabo y reinicio y nos reencontramos en unos 3 o 4 minutos. ¿Sí? Bien, sí, sí.